Vamos a hablar de la afectación que tiene esta contaminación tan espantosa que estamos padeciendo aquí los mexicanos en el centro del país. Te voy a dar un dato interesante. Tan solo en el 2015, 29,000 muertes fueron asociadas o atribuidas a los contaminantes PM2.5, las partículas 2.5, y 18,000 al ozono. Esto según el análisis histórico de los beneficios en la salud asociados a la calidad del aire en la Ciudad de México entre 1990 y 2015. Y en estos momentos quiero agradecer a la doctora Lorena Cuellar, ella es neuróloga vascular, para platicar sobre la afectación que tiene la contaminación en nuestra cabeza. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por estar en Código Salud. Gracias, ¿Por encantada. qué nos duele la cabeza con la contaminación? Mira, este problema que estamos ahorita viviendo en la Ciudad de México es algo muy importante. Quiero resaltar que es una urgencia ambiental, ¿no? Porque muchas veces no estamos transmitiendo la información adecuada. Los IMECAS, que ya sabemos que es el índice de la megalópolis, ¿no? De la calidad del ambiente, arriba de 150, estamos hablando de que hay afectación ambiental fuerte, ¿no? De contaminantes muy importantes que nos afecta a todo el cuerpo, ¿sí? Las partículas que acabas de mencionar, ¿no? Menos de 2.5, también esto va a afectar muchísimo. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? De que son sumamente pequeñitas, son nanométricas y lamentablemente, aunque tengamos la capacidad a través, por ejemplo, de la nariz, ¿no? De las vellosidades de la nariz, la tráquea, los bronquios, ¿no? Los bronquiolos, que son los que nos van a ayudar y a proteger de todas estas sustancias nocivas que estamos respirando día con día. Cuando llegan a estos niveles ya tan elevados, entonces lo que siempre se está diciendo, esto sí se puede inhalar a través de las vellosidades, son tan pequeñitas que sí pasan a través del tracto respiratorio, se va hacia el corazón, se va hacia el torrente sanguíneo y así a todo el cuerpo, ¿no? Lo mismo ocurre entonces, el torrente se va a la cabeza. Exacto. Entonces también tenemos afectación a nivel de la cabeza. ¿Directamente en el cerebro? Directamente en el cerebro y en todas las partes. Por ejemplo, esto que sea de menos de 2.5 nm se refiere entonces que sí pasa, y no nada más pasan estas partículas pequeñas, pasa dióxido de carbono, pasa monóxido de carbono, pasa benceno. Toda la mugre que está flotando en el medio ambiente nos la estamos chutando, puro, literal. Lo estamos consumiendo a cada minuto porque hacemos actividades. Si bien recomiendan que estemos en lugares cerrados, por ejemplo aquí el foro, pero finalmente tenemos que salir a la calle, tenemos que trasladarnos a la casa, a la oficina, hacer alguna actividad. En ese momento de trayectoria estamos inhalando todas estas partículas. Nos recomendaban mucho, doctora, que los cubrebocas regulares no funcionan porque sí permite el paso en algún momento de estas partículas. Recomiendan mucho estos que son como muy estilizados, que utilizan algunos ingenieros en las construcciones. ¿Lo mismo recomiendas tú? Recomiendo lo mismo, se llaman P95. Ándale. Así los pides en la farmacia. A veces es difícil de conseguirlos. Lamentablemente no tenemos la facilidad en cualquier farmacia, pero hay farmacias especializadas, sobre todo alrededor de la zona sur de hospitales, ¿no? Donde está el G.A. González y demás. Ahí los pueden vender. Sí, ahí los pueden vender. Y te aseguro que pueden volar, ¿eh? Sí. Me recuerda, por ejemplo, aquella vez de la influenza H1N1, ¿te acuerdas que no encontrabas en ningún lugar los cubrebocas? Bueno, lo importante es que hay que ir atendiendo esta serie de recomendaciones, pero insisto, hay personas que manifiestan irritación en los ojos, pican los ojos, arden. Hay personas que manifiestan, por ejemplo, malestar en la garganta, en los pulmones. Quien tiene asma, quien tiene alguna rinitis, pues los síntomas crecen. Así es. ¿Por qué nos duele mucho la cabeza? ¿En qué momento se empieza a reflejar en que algunas personas manifiesten dolor de cabeza y otras no? Qué buena pregunta. Mira, por todo esto que estamos pasando, como te digo, no nada más las partículas 2.5, ¿no? Sino es el plomo, nosotros necesitamos oxígeno y el cerebro necesita oxígeno. Hay dos cosas, hay dos nutrientes importantes, que es el oxígeno y el azúcar para el cerebro. Entonces, como hay tanta contaminación y hay elevación del plomo, del azufre, de todo esto, la contaminación tan fuerte que estamos viviendo el día de hoy, evidentemente entonces le gana el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el plomo, y es a nivel sanguíneo. Entonces también pasa esto a través de la barrera hematoencefálica, entonces sí pasa al encéfalo, al cerebro. Entonces, al pasar estas sustancias como el ozono, como el plomo, como, ¿no?, estas partículas que estamos comentando, entonces evidentemente le estamos quitando uno de los nutrientes importantísimos al cerebro, que es el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nos oxidamos.
¿Se Al no inflama el tener cerebro? se inflama, Se inflama. hay un grado de inflamación Ajá. y lo más importante que hay un grado de oxidación, ¿sí? Es como una manzana, ¿no? Una manzana, cuando nos las comemos, se empieza a poner negrita, ¿no? ¿Algo así sucede con el cerebro? Algo así sucede con el cerebro y con todo el cuerpo. Entonces, una de mis recomendaciones es, evidentemente, siempre, y siempre lo digo, enfermedades crónico-degenerativas, que también la base sustental de esto también es la oxidación, es usar antioxidantes, ¿sí? Es muy importante, al estar inflamado el cerebro, aunque le falte el oxígeno, con el plomo y demás, esto va a provocar dolor de cabeza porque hay una cierta inflamación, ¿sí? Y si estamos diciendo que el cerebro se oxida, entonces lo que podemos utilizar es un suplemento, es evidentemente antioxidantes, como su nombre lo dice. Necesitamos más oxígeno y como lamentablemente no tenemos buena calidad del aire, tenemos que hacer suplementos alimenticios. Y en este aspecto, exacto, es lo que te quería preguntar, doctora, porque cualquier persona que manifieste este síntoma de dolor de cabeza, a lo mejor lo primero que hace es ir por una aspirina o algún medicamento que tenga paracetamol, otro tipo de sustancia que le puede ayudar al momento a reducir el dolor de cabeza. ¿Funcionan este tipo de medicamentos, estas sustancias, o no? Sí te va a ayudar porque te va a ayudar a desinflamar. Entonces lo que hace es que aumenta también el óxido nítrico en la sangre y el óxido nítrico es uno de los principales vasodilatadores. Entonces te vasodilata la arteria meningia media, que es una de las arterias principales que te va a causar el dolor de cabeza. Entonces sí te va a ayudar, por ejemplo, un paracetamol porque es un antiinflamatorio. Pero es como siempre lo digo, no vas a darle al síntoma, sino hay que saber cuál es la causa. Exactamente. Y matar la causa. Entonces, aquí es, si estamos diciendo que por todas estas contaminantes, benceno, plomo y demás, nos estamos oxidando, hay que usar antioxidantes, ¿sí? Evidentemente, vitamina E, vitamina C, ¿no? Omega 3, omega 5. El omega 5 lo que hace es que es el omega 5 nanoemulsionado, es el aceite de la semilla de la granada, que lo que hace es que lo hicieron en nanoemulsión, entonces sí pasa esta barrera hematoencefálica y se hace como un blindaje de la conexión neuronal de las neuronas e impide la muerte neuronal. ¿Y necesitamos para esto una prescripción médica? No. ¿O lo podemos adquirir, por ejemplo, en cualquier farmacia? O traducirlo en alimentos, incluso se me ocurre algo omega 3, comer determinados pescados, por ejemplo, el salmón, el atún. La chía, ¿nos podemos alimentar con esto y nos ayudamos a desinflamar el cerebro? Nos ayuda a no oxidarnos. A no oxidarlo. Pero la diferencia de esta nanoemulsión del omega 5 es que este sí pasa la barrera hematoencefálica, o sea, sí te blinda la conexión neuronal y impide la oxidación, impide que se muera la conexión, porque también toda esta afectación de la contaminación afecta al aprendizaje, afecta la memoria, afecta la concentración, la coherencia, la congruencia, la afluencia, ¿no? Entonces, los niños están somnolientos. Aquí tenemos a todos nos afecta este problema ambiental que tenemos que actuar de manera emergente, ¿no? O sea, ya no es una urgencia, emergencia ya es algo que tenemos que tomar el día de hoy. Y es cierto, doctora, porque he escuchado casos, por ejemplo, algunas vecinas me decían que a sus hijos ya les dolía la cabeza. Exacto. Cuando a lo mejor ni pensaras que un niño de 14 años, un niño de 10 años, iba ya a comenzar con esta serie de manifestaciones orgánicas por la contaminación. Sí, ya con dolor de cabeza a los 10 años. Exacto. Entonces, hay que actuar de manera emergente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ayudarnos con no salir en este momento, ¿no? Si hay algún dolor de cabeza, evidentemente, bueno, pues tratarlo, porque seguramente puede ser por esto, hablando del constructo que estamos hablando el día de hoy, pero sí hacer medicina preventiva. Y si todo esto te va a hacer que te estés oxidando el cuerpo, pues así lo dice el nombre, antioxidante. Entonces, la oxidación te causa muerte de toda la célula, ¿no? El óxido nítrico, el plomo, el benceno, todo esto, y a la larga, estos factores contaminantes, el plomo y demás, está relacionado con enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer. Así es. Y el Parkinson. Así es. Yo agradezco mucho, doctora Lorena, que hayas venido a platicar con nosotros.